Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Llegamos hoy a nuestra tercer clase en relación a los principales derechos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y me pareció importante hoy traer el tema sobre el derecho a la identidad de los pueblos originarios. Como habíamos estado viendo en nuestro recorrido, si bien hubo varias reformas en nuestra Constitución Nacional, hicimos hincapié en tres, básicamente por aquellos derechos fundamentales. En esta ocasión vamos a ver cómo la reforma de 1994 incorpora los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra Constitución con jerarquía constitucional y la importancia que tuvo la reforma, en especial en estos derechos a la identidad de los pueblos originarios. Vamos a empezar viendo a través de un artículo que está dejado también en la bibliografía, los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional, y teniendo en mano, si quieren, la Constitución Nacional, como en 1853 nuestra Constitución originaria, en el artículo 67, inciso 15, establecía que el Congreso Nacional debía proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Me parece importante empezar desde aquí, porque hasta este momento histórico a los indios, como le llamaron los colonizadores, porque pensaban que todos eran igual y todo lo que era distinto a ellos eran indios, había que catolizarlos, había que imponerles nuestra religión, nuestra lengua, transformarlos. Entonces podemos pensar, ¿eso es respetar la identidad? ¿Eso es reconocerlos? ¿Eso es reconocerlos como pueblos? No, de ninguna manera, por supuesto. Por eso recién, en 1994, la Convención Nacional Constituyente derogó por unanimidad ese artículo y estableció el 75, inciso 17, que sí es el actual de nuestra Constitución Nacional, que podrán verla también dejada desde la primer clase. Y en este artículo podemos decir que por lo menos institucionalmente sí se empezó a reconocer aquellos derechos básicos de la identidad de los pueblos originarios. Y en este artículo se reconoce la preexistencia étnica y cultural, se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Esto que hablábamos ya, no pensamos en imponer nuestro idioma, sino en que se conserve el idioma de ellos, más si aprenden nuestro idioma, que sea una herramienta para la conexión entre una cultura y otra, no necesariamente una imposición. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. ¿Qué sucede? Para los pueblos originarios, la propiedad no es un pedazo de tierra individual propio para la explotación. La propiedad es una propiedad pensada en forma para uso de una comunidad que tiene que ver con un lugar originario justamente que ocupan de ese lugar, esa comunidad. Por ese motivo es que es muy distinto el concepto, y no solo el concepto, sino la trascendencia que le pueden dar los pueblos originarios a la tierra. Y de eso se trata en este artículo, de reconocer que tienen derecho a esas tierras. Por otra parte, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Esto en el caso de que
como sabemos históricamente, han sido sacados de sus lugares. Por eso la necesidad también de poderles dar una tierra que sea apta para el desarrollo. Habla, por supuesto, del respeto a esas tierras, con la incorporación también del inciso 19 se reforzó la identidad y pluralidad cultural, y en el inciso 22 del mismo artículo, siempre hablando del 75, se aprueban aquellos tratados internacionales, que en especial hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas, donde se les reconoce especialmente que son poseedores de su idioma, de su cultura, y que de ninguna manera esto puede ser tomado como una discriminación o descalificación frente a otras personas para ser marginados de un puesto de trabajo en la sociedad donde viven, por ejemplo. Tienen el mismo derecho, no haría falta decirlo, pero se tuvo que reglamentar así porque fueron muchos años de invisibilización, de darles un lugar también en la participación cívica en todo sentido, de que puedan ser organizados en su comunidad y a través de un representante llevar sus propios intereses al Congreso. En este sentido, hay una ley, la ley 23.302, que también está dejada como bibliografía, donde regula el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y ahí es donde principalmente se estipulan cómo se van a organizar, cómo deberán hacer las inscripciones para que sean reconocidos como tales y se les pueda reconocer también los derechos a las tierras que ocupan tradicionalmente. En principio, habla de comunidades indígenas en esta ley, como los conjuntos de familias descendientes de poblaciones que habitan el territorio nacional en la época de la conquista o colonización. O sea, se reconoce su preexistencia. En este sentido habla de garantizar el acceso a las tierras, respetar su cultura en los planes de enseñanza y en la protección de su salud. Sabemos todos que para los pueblos originarios, que no solo tienen sus propias formas de alimentarse de los recursos naturales, sino también de crear medicación casera con las hierbas medicinales del lugar, que ellos por sus conocimientos conocen para determinadas situaciones cuál es el remedio casero. En este sentido hay que preservar y respetar siempre, por supuesto, esos valores propios. El patrimonio cultural, esta ley fue declarada de interés nacional y en 1985 es cuando se promovió. Acá vemos también la importancia de poner en conocimiento, ¿no es cierto?, de compartir las costumbres. Yo les dejé una actividad inicial para que comenten si saben de comidas de los pueblos originarios de su lugar o recetas medicinales con alguna hierba, también ropas, instrumentos que puedan conocer. A modo de ejemplo, yo voy a tratar de dejar una foto que saqué personalmente del curanto de los pueblos originarios aquí en la Patagonia. Es una forma en la que se cocinan los alimentos en todo sentido muy rica, porque se cocinan abajo de la tierra durante bastante tiempo en el día, y eso hace que no solo se compartan los nutrientes también se comparten los sabores del propio alimento y de la tierra, al ser una forma de cocción distinta. Muy recomendable, y si encuentro la foto que saqué yo, voy a dejar la foto que saqué yo. Si no, les voy a poner una foto que también vi de un video de cómo lo hacen. Pero
espero que ustedes puedan compartir de cada lugar otras experiencias ya sean alimentos o remedios caseros, forma artesanal de hacer ropa o instrumentos de música. En fin, es una forma de compartir cultura y creo que es desde ese lugar que nos vamos a enriquecer en la diversidad que tenemos cultural. También les dejé para leer el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, que, como hablamos del reconocimiento de la jerarquía de los tratados internacionales, tiene una jerarquía constitucional y ahí específicamente dice que los niños indígenas y de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas tienen derecho a tener su propia vida cultural, practicar y profesar su propia religión y utilizar su propio idioma. Otros derechos también, la conservación y protección del medio ambiente, sus tierras y recursos, la autodeterminación, la preservación de su cultura, idioma, tradiciones, territorios, la participación en las decisiones que los afectan. Hablábamos de la participación activa a través de un representante, la no discriminación y la participación en la gestión de sus recursos naturales. Vemos cómo esto que estábamos hablando se ha ido legislando a través del tiempo en las leyes para reconocer lo que ya estaba en verdad, visibilizar aquello que no estaba a la vista porque una cultura había dejado de algún modo tapado para imponerse, ¿no? Me gustaría que pensemos en estas palabras claves, ¿no? Preexistencia, derecho, respeto al derecho a la identidad, bilingüe, intercultural, esto de no imponer una lengua sobre la otra, sino enseñar para comunicarse, para transmitir o aprender incluso, ¿no? Y la propiedad comunitaria, que es una diferencia esencial al punto de vista propiedad individual y de explotación que conocemos nosotros. Por eso la afectación que ellos pueden tener sobre sus tierras tiene que ver a veces con otros valores y principios culturales y es mucho mayor. También les recomiendo para aquellos que les interese el tema ver la película Al Impenetrable. Se dan los espacios Inca. Me hubiera gustado trabajarla en esta clase, pero tal vez sea un poco extensa y por otra parte no sé si todos iban a tener acceso ya a verla. Por eso cambié por el video del canal Encuentro de Pueblos Originarios, que hay una serie de videos. Yo puse el Encuentro 0, pero por supuesto a quien le interese puede ver, porque es una serie interesante también de distintos aspectos y distintas culturas dentro de los mismos pueblos originarios. Creo que con todo este material que fue dejado, también hay un material teórico propio que habla y explica mucho la historia, que tiene que ver con los pueblos originarios y los derechos humanos, que está cargado en la página oficial del gobierno de Argentina y también compartí el link. Hay mucho, es extenso el tema y hay muchos enfoques, pero me parece que lo importante es revalorizar nuestros orígenes y darles la importancia y la prioridad que se merecen, para que seamos, como dijimos en la primera clase, siempre apuntando a ser una sociedad participativa y democrática. Nos vemos.